escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y Noti Día. Alerta. Escuchemos. Desde el centro de mi ser, bendigo esta mi Cúcuta querida en sus 288 años. Reclamo el derecho divino y sagrado que tiene esta ciudad a seguir sintonizada, sincronizada, unificada con las bendiciones, protección y guía de Dios, como todos lo entendemos, y de los seres lúdicos, crísticos, lumínicos y angélicos y sagrados, siempre en democracia, construyendo soluciones y oportunidades. ¡No somos comunistas! ¡Nadie ha venido a desestabilizar este país! Saludamos a esta hora a nuestros invitados. En Miami nos acompaña a esta hora Carlos Sánchez Berzaín, es el director del Instituto Interamericano para la Democracia, abogado y politólogo. Señor Sánchez Berzaín, bienvenido a la noche. Mucho gusto, un gran saludo a usted, Jason, y a toda la importante audiencia en todas las Américas. Y nos acompaña en Washington, D.C., Henry Rafael, es el presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno de Perú, además estratega y consultor político. Señor Rafael, un gusto tenerlo nuevamente en NTN 24. El gusto es mío, Jason, y por supuesto a todo el continente a través de ustedes. Empiezo con usted, señor Berzaín. El pasado 6 de junio, cuando terminó la elección, se conocieron los sondeos a boca de urna y las más prestigiosas encuestadoras dieron un ajustado resultado a favor de Keiko Fujimori. Luego, un escrutinio lento, un escrutinio muy minucioso, termina dándole esa misma ventaja mínima a Pedro Castillo. Y quiero preguntarle, ¿por qué cree usted que se invirtió el resultado? ¿Cuál es la explicación? Bueno, hay unas denuncias muy serias sobre irregularidades que pueden constituir fraude electoral, sobre todo en el cómputo de actas y de votación en la zona sur del Perú, que es la frontera con Bolivia, donde se ha estado denunciando reiteradamente la participación y la penetración del gobierno boliviano a través de una abierta intervención por parte de Evo Morales.
hay que ver que eso también ha traído consigo la prematura felicitación del gobierno boliviano como presidente a Pedro Castillo, lo que ha generado una protesta de parte del gobierno del Perú. Entonces yo creo que estas cifras se han invertido porque hay una sombra de manipulación que tiene que ser esclarecida. Y el esclarecimiento tiene que venir a través de un mecanismo de auditoría que revise el proceso y los resultados electorales del Perú para que el presidente que sea proclamado como electo, ya sea el señor Castillo o la señora Fujimori, tenga la legalidad y la legitimidad que en una elección tan cerrada necesita un pueblo como el Perú para mantener su estabilidad, mantener su tranquilidad social y salir de la crisis política que tiene. En ese sentido, la explicación es muy fácil. Una campaña con márgenes muy estrechos, con diferencias mínimas y sombras de fraude que están siendo denunciadas y que tienen que ser procesadas en el marco del debido proceso y de una auditoría, que es lo que yo creo que corresponde. Señor Henry Rafael, ¿cuál es su opinión sobre este resultado? Solo hasta 9 días después del proceso electoral, las actas escrutadas al 100% y aún todavía el Jurado Nacional de Elecciones no proclama presidente. Sí, bueno, primero hay que darle tranquilidad a todas las personas que nos están viendo porque no es la primera vez. De hecho, en los dos procesos presidenciales anteriores, el Jurado Nacional de Elecciones, que es el nombre que tiene en Perú, se toma normalmente hasta cerca del fin de mes de junio para hacer la proclamación del presidente. Ahora, o de la presidenta, en este caso, no se sabe aún quién de los dos va a ser finalmente proclamado. Lo cierto está en que sorpresivamente, la noche del domingo, al resultado de la boca de urna, Keiko Fujimori iba adelante, luego los números se fueron invirtiendo, comenzó el señor Castillo arriba, y han habido una serie de denuncias por parte de la señora Keiko Fujimori de una adulteración o un trato, no sé si la palabra es exacta adulteración, pero un trato poco jurídico, poco estricto al cumplimiento de las normas en el llenado de las actas donde aparentemente no les han contado los votos al grupo de Keiko Fujimori. Por esa razón tienes al 50% del país en movilizaciones, en marchas pacíficas en la ciudad de Lima principalmente y al interior del Perú, pidiendo que el jurado acepte la revisión de esas actas, que es el problema en el que se está teniendo en este momento, que aparentemente el jurado electoral ya no quiere revisar más actas de las que Fuerza Popular ha encontrado indicios de haber habido manipulación o no haber sido llenada de manera escrupulosa en detrimento de su voto. Entonces, la situación está bastante polarizada en un país donde 50% contra 50% están cada uno defendiendo su voto. Y usted lo ha dicho, es la polarización lo que refleja este resultado y en un momento donde cualquier voto puede contar, aún los votos impugnados, pues el ganador aún no ha sido declarado. Señor Berzaín, en un país dividido completamente, porque la mitad votó por una propuesta de derecha, por una propuesta que propone un mercado abierto, promotor de la inversión privada, pero la otra mitad vota por Castillo, por este maestro y líder sindical que quiere reformar la Constitución, que cree que la economía solo está beneficiando a las clases más acomodadas y no ha hecho sino aumentar la brecha social. ¿Está en juego, además de un modelo económico, la democracia del Perú? Sí, yo creo que en el Perú esta polarización refleja un fenómeno hemisférico que es característica del siglo XXI. En el siglo XXI la polarización en las Américas, en América Latina, no es entre derechas e izquierdas, no es siquiera una polarización de alto contenido ideológico, es una polarización entre un grupo de países que ha establecido un sistema autoritario y luego dictatorial de gobierno que empezó siendo
el populismo bolivariano, después se transformó en el socialismo del siglo XXI y ahora es el castrochavismo, que liderado por Cuba, la dictadura más antigua de las Américas, ha convertido a Venezuela en dictadura, a Bolivia en una dictadura electoralista y a Nicaragua en una dictadura. Países los cuatro que tienen presos, perseguidos, exiliados políticos y que han destrozado la institucionalidad democrática basada en el respeto a los derechos humanos, la libertad, el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes que en esos países no existe. Grupo al que se ha adherido frontalmente y con el cual ha hecho campaña y del que ha hecho además honrosa y orgullosa presentación el candidato Castillo, frente al otro sector que es la libertad y la democracia, que le quieren decir derecha en este caso, pero que no es derecha, es la defensa de los derechos fundamentales para seguir garantizando que la democracia exista. Entonces, esto ha chocado en el Perú y ha chocado con la gran propaganda, el gran aparato, el gran financiamiento y el gran sistema transnacional que estamos viendo, que es el castrochavismo, porque ya hay un esfuerzo para proclamar a Castillo como presidente y vemos al gobierno de Fernández Kirchner de la Argentina felicitándolo, al gobierno de Evo Morales y Arce Catacora de Bolivia haciendo lo mismo y al gobierno de México y Nicaragua y Venezuela jugando en el mismo sentido con total apertura para intervenir una decisión que es enteramente peruana y que favorezca a cualquiera de los dos candidatos. No debería ser objeto de estas maniobras de publicidad que están tratando de presentar a Castillo como si ya hubiera ganado la elección cuando no ha ganado nada. Ahí, si se revisan las actas, es posible que gane Fujimori. Si se revisan o no se revisan las actas, es posible que gane Castillo, pero a ningún extranjero y menos a un dirigente de gobierno en países no democráticos le está permitido felicitar a un candidato en un país como el Perú, donde no hay una decisión oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces la confrontación es democracia y dictadura, es el castrochavismo tratando de ganar el Perú, que lo ha intentado en reiteradas ocasiones y hasta ahora no le había ido tan bien. Señor Henry Rafael, en este dilema de tomar un rumbo u otro el país, una vez el Jurado Nacional de Elecciones declare al ganador, ¿a usted le preocupa, como lo dijo Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, que el país caiga en el totalitarismo si es finalmente proclamado Pedro Castillo? Principalmente a mí me preocupa que el país pueda unificarse nuevamente, más allá de cualquier tipo de polarización, cualquier tipo de totalitarismo. Me preocupa la capacidad que pueda tener cualquiera de las dos personas, ya sea Keiko Fujimori o el señor Castillo, de unificar al país y dejar la persecución y los odios en mucho tiempo. Ahora, sí me preocupa, o me parece bien, por lo menos interesante apreciar una suerte de situación que va dando Latinoamérica, ¿no? México con elecciones bastante, por lo menos, cuestionadas por la acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para favorecer a las fuerzas de izquierda. Lo que hemos visto en Nicaragua, que el gobierno de izquierda también está persiguiendo a sus contrincantes. Lo que acaba de pasar en Perú, que pone un poco de sombra, o por lo menos duda respecto a lo que podría estar sucediendo, y se suma pues a lo que está pasando en Colombia, en Argentina, en Chile y por supuesto en Bolivia. Entonces, aparenta hacer esto una acción coordinada de la fuerza de izquierda para poder ganar una hegemonía en Latinoamérica, cosa que no estaría mal, porque no está mal cuando las cosas se hacen democráticamente. La duda que surge en el Perú es que ¿por qué el Jurado Nacional de Elecciones se niega a revisar estas actas donde aparentemente se encontrarían irregularidades? La razón que pone el Jurado Electoral del Perú es que se pasó la hora, que las actas, el pedido de nulidad debía entregarse un día a las 8 de la noche, pero como estas se enviaron hasta más de las 11 de la noche, ya no las va a revisar. Entonces viene una cuestión de fondo. ¿Vamos a buscar realmente la transparencia del proceso electoral o vamos a dar por ganador a uno de los dos candidatos basados netamente en un eje reglamentario? Y es ahí donde creo que vale la pena explicarnos. Creo yo que la importancia de la revisión de actas va hacia garantizar que cualquiera de los dos no tenga ningún halo de manipulación o de fraude, como ahí esa palabra se ha mencionado. Por eso es que yo también considero que el jurado electoral debería revisar todo antes de que pase a la historia una candidatura hacia la presidencia sin esa legitimidad.
para ganar un proceso hay que tener legalidad y legitimidad. Esa legitimidad es muy frágil cuando se 50 por 50% enfrentados. Y yo creo que allí está la garantía, justamente para lo que usted menciona, Jason, para que no caigamos en ningún tipo de totalitarismo, pero sobre todo que se respete la voluntad popular de manera fidedigna y no solamente basados en reglamentarismos que terminan cuestionando, o por lo menos poniendo en duda, que al final del día el voto del pueblo, el voto popular, fue respetado o fue adulterado. Ahora, señor Rafael, según la denuncia del equipo político de Fujimori, se habla de mesas en regiones del sur andino que están controladas por la extrema izquierda y donde la candidata de la derecha no pudo poner personeros en esas mesas por intimidaciones. También se habla de que en el Perú no se puede hacer un reconteo de votos porque esos votos se destruyen y lo único que se pueden revisar son las actas que resumen el resultado de cada una de esas mesas. Entonces, estaríamos hablando de que si eventualmente hay un fraude, no estaría en juego la Oficina Nacional de Procesos Electorales, sino esos personeros de esas mesas. ¿Podría haberse fraguado allí el cambio en los resultados para no favorecer a Keiko Fujimori? Esta es la gran interrogante que todavía nos tenemos los peruanos respecto a saber si esas mesas de sufragio efectivamente han sido adulteradas o llenadas con una mala intención para desfavorecer una candidatura. Ojo que ayer uno de los miembros del Tribunal Electoral solicitó que se solicite la revisión de las firmas de acuerdo al Sistema Nacional de Registro Nacional de Identidad. Pero dos de los miembros del jurado electoral lo niegan. Dice que eso no está en los procedimientos y nuevamente. Yo creo que en aras de la transparencia, incluso esto le favorecería al señor Castillo, que se revise el proceso, que se revise eventualmente que se ha llenado de manera correcta y que no será el voto popular. Imagínense lo malo que sería el que quede esto en el aire, que quede un poco la duda respecto a si se votó o no, o mejor dicho, si se respetó o no el voto popular en esas actas. Si no se respetó, pues por supuesto se tiene que aplicar la norma y anularlas porque no fueron llenadas de manera correcta. Y si se respetó, entonces creo que la elección del señor Castillo o de la señora Keiko Fujimori sería garantizada por la legitimidad de un proceso que está bastante cuestionado. Esperemos que el jurado electoral, por favor, y por supuesto, haga su trabajo. A mí sí me daría mucha duda que solamente quede esto en un reglamentarismo, que se diga que como no se puede por reglamentación, mira, es como que se agarraran a un criminal y se escapa, y entonces como se escapó, bueno, ya no se le puede poner en la cárcel porque solamente se le puede poner en la cárcel si es que se le ha tomado infragante, si se le ha tomado en el momento que tomó el delito, que incurrió en el delito. Eso no es justicia y creo que un jurado electoral está más allá de la reglamentación, por eso tiene la capacidad de tener una propia argumentación y una propia sustentación de sus decisiones. Y creo que va a ser clave que en las siguientes horas este jurado electoral determine o no si revisará o no las actas de nulidad del Partido Fuerza Popular en honor de la transparencia, que creo que todos esperamos. Sí, señor Sánchez Berzaín, mientras todavía está en pleno debate el resultado de la elección, lo que sí hemos visto es interferencia del Ejecutivo, del propio presidente Sagasti o sus funcionarios que se han reunido con miembros de las campañas, del Poder Judicial también, de la Fiscalía. En pleno debate se ordena la detención preventiva de Keiko Fujimori. ¿Qué debería estar haciendo en este momento el Estado peruano para garantizar esa calma que se necesita en un país tan polarizado como lo ha mostrado el resultado? Bueno, debería estar haciendo la garantía que exige la Carta Democrática Interamericana para las elecciones. Elecciones libres y justas
que tienen necesidad de imparcialidad, que tienen necesidad de un jurado nacional de elecciones que garantice el voto efectivo, porque no hay elecciones libres justas si no están fundadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular, que quiere decir cada peruano un voto en el caso del Perú. Y este hecho de permitir falsificaciones de actas, este hecho de no querer revisar actas acusadas de estar adulteradas, viola el principio de la democracia. Entonces, lo que tienen que hacer las autoridades, empezando por el presidente interino, es imparcialidad. Más allá de lo que fuera su interés personal, la imparcialidad quiere decir dejar que se produzca un resultado. Y si las autoridades del Perú, el Jurado Nacional de Elecciones, está incapacitado para resolver esto porque ya adelantó opinión o porque no tiene la necesaria imparcialidad, es obligación del presidente del Perú pedirle a la Organización de Estados Americanos una auditoría del proceso en el más breve plazo posible para que antes del 28 de julio haya un resultado y pueda ser proclamado un presidente o presidenta que represente el resultado efectivo de los votantes en el Perú y no la voluntad o la manipulación de un grupo de burócratas o de políticos que están tratando de hacer presidente al representante del castrochavismo en el Perú. Y ese representante que usted menciona, Pedro Castillo, ya prácticamente está asumiendo su papel de presidente electo, lo ha pronunciado en sus discursos ante sus seguidores, también ha cambiado el estado en sus redes sociales a presidente electo del Perú. Es decir, por lo visto, aun cuando esas actas fueran impugnadas y aun cuando se dijera que el resultado no lo favorece, estaríamos ante un escenario, señor Berzaín, de una lucha en la que no va a ceder el señor Castillo la posibilidad de que la victoria la tenga su contendora. Mire, es que hay que entender esto, Jason. El señor Castillo no es el señor Castillo. El señor Castillo es el caballo de Troya, es la punta de lanza en el Perú del castrochavismo. Y lo que están haciendo con esto de que proclaman a Castillo presidente electo desde la dictadura de Bolivia con Evo Morales y con su jefe de gobierno, Arce Catacora, con el presidente argentino, que es marcadamente castrochavista en su política exterior, reconociendo y felicitando a Castillo, con México, Venezuela y Nicaragua en la misma posición, y con Castillo proclamándose presidente, es lo que el castrochavismo es experto en hacer. Se llama narrativa, la falsificación de los hechos para narrar una falsedad que terminan tratando de imponer como verdad. Porque si se revisan todas las actas y resulta ganadora de la elección Keiko Fujimori, van a decir que hay fraude. Y si no, van a haber impuesto una narrativa evitando el reconteo y la revisión de votos a los que el pueblo peruano tiene derecho. Entonces, lo que estamos viendo en el Perú es la reiteración de la manipulación que se ha hecho en el Ecuador de Correa, en la Venezuela de Chávez y Maduro, en la Nicaragua de Ortega y Murillo y en la Bolivia de Evo Morales y Arce Catacora, de lo que es construir resultados electorales a partir de narrativas que falsifican la voluntad popular. Quiero agradecerle mucho este espacio, señor Carlos Sánchez Berzaín, desde Miami, director del Instituto Interamericano para la Democracia, abogado, politólogo, por haber estado con nosotros en el programa La Noche. Muchas gracias y hasta luego. Felicidades. Muy amable. Me quedo con usted, señor Henry Rafael. Quiero preguntarle, ¿hay un escenario donde se pueda demandar la nulidad de las elecciones y se pueda convocar a una segunda vuelta con los mismos candidatos? ¿Eso está contemplado constitucionalmente? Para llegar a eso tendríamos, reglamentariamente, el Perú no está preparado para una situación más allá de que haya más del 50%, 2/3 de una votación en blanco y nulos. Eso no se ha dado. Sin embargo, también es cierto que ante una situación que pueda demostrarse que ha habido una manipulación, una adulteración, o peor aún, un fraude, tendría que las autoridades electorales tomar una decisión al respecto. Hay que recordarle a la ciudadanía que la denuncia del Partido Fuerza Popular tiene que ver además con que se estuvo pagando estos personeros para poder anular actas
a favor de Fuerza Popular. Y la Fiscalía de la Nación hace 2 días encontró en un aparato vinculado al presidente del partido del señor Castillo, el señor Cerrón, diversos documentos, pero sobre todo una maleta con $500,000 que se dice, se rumorea, que habría servido para hacer ese pago. Entonces genera una duda, y por eso insisto en la importancia que el jurado electoral tome decisión de revisar las actas y que le dé a los ciudadanos peruanos la tranquilidad de que el conteo de actas en las mesas de sufragio no fue adulterado. Y esa es una responsabilidad del Tribunal Electoral. Ahora, también hay que llamarle la atención y jalarle las orejas a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, porque si ellos preveían que una situación así podría suceder en el sur, debieron trabajar mejor su estrategia de personeros y no estar tratando de, digamos, resanar las cosas posteriormente. Más allá de ese error, lo importante es que se haga justicia. Y el Tribunal Electoral debería, por justicia y por transparencia, darle tranquilidad al 50% de peruanos que está esperando saber si su voto ha sido contado de manera clara y transparente en los comicios del 7 de junio, el 6 de junio. Vamos a hacer una primera pausa comercial en el programa La Noche. Ya volvemos para continuar hablando de la incertidumbre política en Perú por el resultado electoral de la segunda vuelta presidencial. 10 días después de las elecciones y aún no se ha proclamado un presidente electo. Ya volvemos. Somos agua, el agua es vida y la tenemos que cuidar. Agua somos como gotas que corren en un manantial y lo hacen fluir y lo hacen crecer. Y es que el agua no es historia, es un presente que hay que amar, como el tesoro que cuidamos porque enriquece la ciudad. Agua somos, el agua es vida, somos aguas capital. En nuestra gente que con valores ha demostrado el ser capital. Porque somos agua, agua capital. Somos aguas capital. Orgullosamente cucuteños. Somos aguas capital. Amando nuestra Cúcuta. Somos aguas capital. Orgullosamente ¿Inscrito en nuestra Guaca Millonaria? ¿Al día en el pago de tu factura? ¿Ganas de ganarte 3 millones de pesos? Entonces conéctate este viernes a las 7 de la noche por nuestro Facebook Live. Disfruta de nuestra velada cultural y mente positiva, porque el ganador de este viernes en nuestros sorteos millonarios puede ser tú. Aguas Capital Cúcuta. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños.
Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay estas basuras para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo, donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo puedo más! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes en... Se va la vacunación en los municipios FEDEC. Cuando se iniciaron los diálogos por parte del presidente Iván Duque, una de las primeras reuniones fue con los 170 alcaldes de los municipios que tienen plan de desarrollo con enfoque territorial. Y uno de los temas era precisamente el de la vacunación. Un paso más hoy por parte del Ministerio de Salud, que ha anunciado que en 26 municipios de los PEDEC, con menos de 10.000 habitantes, vamos a tener una jornada de vacunación que va a lograr la inmunidad de rebaño local para permitir que no vuelva esta peste a los territorios. Desde el Hospital Universitario Erasmo Meós, nuestro centro hospitalario de referencia, que hace parte precisamente del plan de expansión en términos de unidades de cuidado intensivo, en compañía de los directivos del hospital, del doctor Rafael Olarte, de la doctora Maribel Trujillo, de todo el equipo técnico. Hemos hecho una inspección para la implementación de 30 camas nuevas de unidad de cuidado intensivo que permitirán precisamente poder aumentar la capacidad para atender a la población que requiera el cuidado hospitalario a nivel de cuidado crítico. Es necesario insistir que no es suficiente con que ampliemos la capacidad en términos de nuevas camas. La disciplina social, el entendimiento por parte de la ciudadanía, de la comunidad, que debemos cuidarnos, el uso permanente de la mascarilla, el distanciamiento social, el uso del gel o del alcohol, el lavado de manos, es fundamental para poder ganarle la batalla a esta enfermedad. Cada día nos preocupa más el incremento de casos positivos en Cúcuta y norte de Santander. Este esfuerzo que estamos haciendo desde la Administración Departamental en compañía del Hospital Universitario Erasmo Meós, lo hacemos convencidos de que entre todos podemos avanzar en garantizar no solo la capacidad para atender a los pacientes que se vean afectados por el COVID-19, sino también que la ciudadanía entenderá y acompañará las medidas que habrán de tomarse para contener esta gravosa enfermedad. % de los sufragios. Castillo es considerado un importante líder sindical y magisterial. Su imagen se viralizó en 2017 cuando lideró una huelga nacional de maestros que paralizó el sistema educativo durante 75 días. Desde entonces ha sido atacado por sus críticos que lo definen como un riesgo para la democracia. Lo acusan de terrorista y lo vinculan con gobiernos como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua. No vamos a tener a un dictador, tenemos que pelear por la democracia. No queremos ser un Venezuela, no queremos ser un Cuba, no queremos ser un Nicaragua. No queremos un totalitarismo como Venezuela, como Cuba, de ninguna manera. Queremos democracia. ¿De dónde sacaron eso de
comunismo, del chavismo. Es falso y denigrante decir que Pedro Castillo te va a quitar tu casa, que te va a quitar tu terreno, que te va a quitar lo que has ahorrado. Castillo prometió convocar a un referéndum constitucional para actualizar la Carta Magna de 1993, redactada durante el gobierno de Alberto Fujimori, padre de su contrincante a la presidencia, Keiko Fujimori. Otras de sus propuestas son la estatalización de sectores estratégicos como el minero, el gasífero y el petrolero. Prometió aumentar el presupuesto para la agricultura y la educación, convertir los cargos del Tribunal Constitucional en puestos elegidos por voto popular y revisar los contratos con empresas transnacionales. ¿Cómo es posible que en un país tan rico haya tanta miseria, haya tanta desigualdad y solamente se lucren los grandes y se coman el pan incluso personas que nunca trabajan? Castillo se opone al enfoque de género en la educación, al matrimonio homosexual, a la eutanasia y el aborto. Ha vendido su imagen como la de un peruano común de orígenes humildes y andinos. Abanderado de la lucha contra la inequidad y la corrupción, popularizó un lema que hoy se repite entre sus partidarios como un mantra. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Y seguimos conversando con nuestros invitados. Vinculamos a esta hora desde Lima, Perú, a Bruno Rivas. Él es periodista, analista político, docente universitario. Señor Rivas, un gusto tenerlo en el programa La Noche. Buenas tardes, un gusto tenerte. Bueno, este resultado de la elección peruana parece una torta partida por la mitad, donde solo un 0.25% de los votos le dan la ventaja a Castillo, y mientras tanto la incertidumbre se va extendiendo, y aunque pareciera que esa demora es sana, ya se terminó de escrutar, de contabilizar el 100% de las actas, y aún el Jurado Nacional de Elecciones no proclama presidente. ¿Cuál es su visión desde Lima? ¿Qué es lo que está sintiéndose en las calles de Perú cuando todavía no se sabe el ganador de esta contienda? Sí, como tú bien lo indicas, estamos ante una situación de cierta incertidumbre, ya que una elección no democrática se está transformando finalmente en una disputa legal, ¿no? Como lo ha podido reportar el mundo entero, estamos ya no ante un conteo de votos, porque el conteo de votos ha concluido, ¿no?, hace un par de días, sino que ahora estamos ante todo un proceso de impugnación de actas por parte, ¿no?, del partido que según los votos está debajo, ¿no?, en el puntaje, que es el Partido Fuerza Popular, ¿no? Esto obviamente, como tú indicas, ¿no?, ha alargado un proceso que debería haber terminado ya hace algunos días, provocando que estemos ante un momento donde los ánimos se están empezando a caldear cada vez más, ¿no? Hemos podido ver en los últimos días manifestaciones de ambos bandos, ¿no? En el caso de Fuerza Popular, el partido que está, como indicada, debajo en votos, ¿no? Ellos están realizando campañas y movimientos, tanto en las calles como en las redes, ¿no?, planteando una exigencia de que sus votos se tienen que respetar, mientras que por otro lado, del lado de Perú Libre, ¿no?, el candidato Castillo, el que está arriba en el conteo de votos, más bien están empezando a llegar, ¿no?, simpatizantes de provincias, que es son los lugares donde él ha logrado obtener una mayor cantidad de votos, ¿no? Entonces, ante eso, como te indicaba, por un lado incertidumbre, por otro lado, ¿no?, que el ambiente se sigue caldeando. Señor Rivas, ¿usted recuerda algún momento en el Perú político que haya ocurrido lo mismo? ¿Es normal que hayan pasado 10 días y todavía no se conozca presidente? No, realmente en los últimos años, en los últimos 30 años, no se ha visto una elección de este tipo, ¿no?, que se haya alargado tanto tiempo, ¿no?, el resultado final. Hace 5 años hubo una situación similar, ¿no?, por el lado de que también el que ganara la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski, ganó por un número de votos bastante similar al de Pedro Castillo, ¿no? Hay que recordar, Pedro Castillo tiene actualmente
poco más de 40.000 votos, ¿no? 44.000, mientras que Pedro Pablo Kuczynski ganó también por un puntaje similar, también un poco más de 40.000 votos. La gran diferencia es que en ese entonces la candidata perdedora, Keiko Fujimori, no realizó esta serie de actos legales que estamos observando. Ella hace 5 años nunca aceptó su derrota, ¿no? Ella señaló que le habían cometido fraude, ¿no? Y pareciera que en esta ocasión ella está dispuesta, ¿no?, a llegar hasta lo último y no ceder su derrota en el lado legal, ¿no? Por lo menos no lo va a hacer hasta que el Jurado Nacional de Elecciones señale, ¿no?, si las actas que están buscando impugnar son válidas o son inválidas. Sí. Eso es lo que ha alargado finalmente. ¿Qué opina usted, señor? Sí. ¿Qué opina usted, señor Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno del Perú? Sí, bueno, no, corregir porque cuando tú preguntabas, Jason, si esto sucedía entonces en el Perú, y la respuesta es sí. En el año 2016, en las anteriores elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones recién proclamó al ganador el 28 de junio, o sea, bastantes semanas después, varias semanas después, y lo mismo sucedió 5 años anteriores. Entonces, no es un tema como para alarmarse, ni para decir que esto está siendo una situación dramática. No, siempre ha sido dramática, y eventualmente, de lo que se trata, yo también discrepo, no es un tema de legalidad. Yo al contrario, creo que la legalidad la puede dar un conteo de votos, el problema es la legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? La legitimidad te la da la sensación y la certeza que la ciudadanía pueda saber de que su proceso electoral ha sido conducido de manera transparente. Por eso yo hablaba de cuál es el objetivo supremo de un jurado electoral, es garantizar que el proceso no ha sido adulterado. No puede tomar decisiones meramente reglamentarias, porque la reglamentación es, como yo decía, es como si tuviésemos la situación de que ha habido un delincuente asaltando un banco y que la reglamentación dice que solamente se le puede encarcelar agarrándolo en presencia del delito. Pero probablemente, después que se escapó, ya no se le puede agarrar porque la ley dice que solamente se le puede poner en cárcel cuando está cometiendo el delito. Bueno, algo así es la situación. Se dice de que estas actas habrían sido adulteradas o manipuladas para desfavorecer el voto, más allá del partido, para desfavorecer la voluntad del pueblo, la voluntad de la gente. Y cuando eso sucede, el Tribunal Electoral lo que tiene que dar es la garantía para poder determinar si efectivamente, más allá de la hora en que ingresó el pedido de nulidad, si este número de actas han sido efectivamente adulteradas. Imagínense lo mal que quedaría la señora Keiko Fujimori, que el jurado electoral determine, ok, revisemos esas actas y diga, ¿saben qué? No, nos mintieron, esas actas están bien llenadas. Y lo bien que le puede hacer al señor Castillo, que ganase las elecciones, para que eventualmente su legitimidad esté asegurada. Por eso hay que ir más allá del reglamentarismo, si no se trata de una legitimidad en aras de la transparencia. Señor Rivas, ¿usted qué opina de estas impugnaciones? Por un lado, Keiko Fujimori, 800 actas, unos 240.000 votos, son bastantes, suficientes, casi 5 veces ese estrecho margen que los separa. Y por otro lado, el señor Pedro Castillo también impugnó, pero cuando ya vio que el resultado lo favoreció, dijo, no, retiro esto para que agilicen el proceso y no demoren tanto el final. Bueno, hay que primero tener las cosas bien en claro, ¿no? Estamos hablando de legitimidad, ¿no? Aquí el señor Rafael habla de legitimidad. Sin embargo, lo que está haciendo Fuerza Popular es quitarle legitimidad al voto, ¿no? O quiere quitarle legitimidad al voto de miles de personas, ¿no? Los reclamos que se están haciendo son en los lugares donde Pedro Castillo ha obtenido un mayor porcentaje de votos, ¿no? Y como indicaba anteriormente, en base a temas básicamente legales, ¿no? O utilizando estrategias legales, porque vamos a ver que finalmente el conteo de votos ha sido apoyado o ha sido respaldado, ¿no? Por observadores internacionales. No ha habido ningún tipo de reclamo al respecto, ni se ha indicado que haya habido mayores vicios en el proceso electoral. Más bien, como indicaba, ¿no?, en base a utilizar a una serie de estudios de abogados, lo que ha buscado justamente Fuerza Popular es llevar una elección, ¿no?, popular
a una disputa absolutamente legal. Es cierto lo que dice el señor Rafael con respecto de que finalmente si se prueba, si el JNE, ¿no?, resuelve que los votos de Castillo son legítimos, le hace un bien, ¿no? Sin embargo, todo este proceso de alargar, ¿no?, la situación bajo argumentos, por ejemplo, de que es imposible que en una región del Perú hayan votado todos por Pedro Castillo, o el señalar de que las firmas no son las mismas, sino que no son absolutamente iguales, ¿no? O el hecho de que señalar de que las personas que eran personeros tenían el mismo apellido, son temas que realmente no ameritan, ¿no?, una operación como la que se estaba haciendo, ¿no?, con el objetivo finalmente de buscar restarle votos a un candidato en sus espacios, ¿no? Por el tema de legitimidad, ¿no?, se está más bien quitándole legitimidad a un grupo de personas que han votado por un candidato. Es, como indicaba finalmente, un tema de buscar la argucia legal e ir por encima del derecho fundamental de cualquier persona, que es el derecho a votar. Se le está queriendo quitar su derecho al voto, lo cual a mí me parece que es un tema que es inadmisible en una democracia. Señor Henry Rafael, estaba leyendo también que habían unas mesas en las que hubo votantes por Keiko Fujimori en primera vuelta y después en segunda vuelta nadie votó en esa mesa por Keiko Fujimori. ¿Amerita o no amerita dar esta batalla legal, como lo dice el señor Rivas? A ver, esto es doloroso y por supuesto que concuerdo de que la espera genera más dudas, pero la legitimidad a la que me refiero no se usa para quitarle votos a alguien. Yo no le quito votos a alguien al menos que demuestre, y esa es la razón por la cual hay que revisar, que ese conteo de votos a favor del candidato no ha sido legítimo. Justamente esa es la razón. No se trata simplemente anulo los votos, no, porque ¿qué pasa si del acta se inflaron los votos y en vez de tener 20 le pusieron 80? Entonces allí no hay un acto de legitimidad. No es una argucia legal, es un derecho. Cuando a ti te pasa algo, cuando a cualquier ciudadano le pasa algo, ¿a quién recurres para poder defender tu derecho? A los estudios de abogado. Son procesos literalmente zanjados en la Constitución de todos los países, porque a razón de evitar que se cuestione la legalidad del proceso, también se tiene que buscar que la legitimidad sea validada. Entonces no se trata de una argucia para quitarle votos. A mí me parecería horroroso, me encantaría, en el peor de los casos, que demuestren que finalmente estas actas estaban bien hechas y, como digo, sería una vergüenza para el señor Keiko Fujimori y para su partido habernos hecho perder tiempo. Pero si no, entonces será un acto de transparencia. Y entonces a mí me preocupa que más bien los grupos que normalmente siempre buscan transparencia, hoy no quieran transparencia, hoy no quieran reglamentación y quieran rápidamente que se resuelva con lo que hay, sin tener certeza, honestidad de saber qué pasó en esas actas. Y esa es mi preocupación principal, y creo que la de muchos peruanos, que literalmente estamos en el medio, que literalmente no tenemos ni siquiera ninguna simpatía por ninguno de los lados. Ahora bien, señor Rivas, decía también Vargas Llosa que el fujimorismo era el mal menor. Y es que es un país que ya muestra en esta elección el hartazgo. ¿Cree usted que por un lado el fujimorismo está representando la corrupción y por otro lado el señor Castillo de Perú Libre está reflejando lo que sería el castrochavismo? Mira, esta es una elección en la cual han llegado dos populismos, ¿no?, uno de derecha y uno de izquierda, que han llevado a que el grueso de la votación no sea necesariamente a favor de un candidato, sino que sea en contra del otro, ¿no? Podemos decir que fue el antifujimorismo por un lado, ¿no?, contra el antichavismo por el otro, aunque yo no terminaría de calificar a Castillo como chavista. Yo lo considero un populista de izquierda, ¿no? Pero no le pondría ese rótulo de chavista, porque para mí, la verdad, es una incógnita todavía saber qué va a pasar si es que él finalmente juramenta como presidente el 28 de julio, ¿no? Tiene una serie de ideas de izquierda, muchas de ellas trasnochadas, ¿no?,
que no tienen nada que ver con lo que se esperaría, ¿no?, de una izquierda moderna como la que ha gobernado en algunos países de Latinoamérica. Por el otro lado, el legado de Keiko Fujimori, como tú lo indicas, es un legado que ha estado sumamente vinculado con un gobierno que fue dictatorial en la década de los 90, ¿no? Asimismo, ella también ha construido su legado en los últimos 5 años, ¿no? Habiendo tenido una posición bastante obstruccionista contra lo que fue primero el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y luego con el gobierno de Martín Vizcarra. Eso, como te indico, ¿no?, nos ha llevado a encontrarnos con 2 candidatos absolutamente populistas, absolutamente lejanos a lo que uno espera, a una tradición democrática que uno esperaría, ¿no?, respetuosa de, por un lado, las instituciones. Ambos candidatos no han tenido unas declaraciones, digamos, que nos generen tranquilidad a la mayoría de peruanos, ¿no? Eso es lo que yo he podido observar, por lo menos en esta segunda vuelta. Gracias, señor Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno del Perú, por habernos acompañado en el programa La Noche. El gusto es mío, Jason, y por supuesto a todo el continente a través de ustedes. También quiero agradecer desde Lima, Perú, a Bruno Rivas, periodista, analista político, docente universitario, por haber estado con nosotros. Muy amable. Muchas gracias. Vamos a la última pausa. En segundos regresamos. Somos agua, el agua es vida y la tenemos que cuidar. Agua somos como gotas que corren en un manantial y lo hacen fluir y lo hacen crecer. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a la aparición de un nuevo verbo en la política colombiana: fajardear. Yo fajardeo, tú fajardeas, él fajardea, ellos fajardean, todos fajardeamos. El mismísimo candidato presidencial Sergio Fajardo así lo anunció. Me escribe un amigo y me dice: Petro se fajardeó. Me mandó la tercera alocución de Gustavo a La Nación. Escuché y sí, efectivamente parece que Petro se fajardeó. Pues las redes sociales se fajardearon y miles empezaron a decir cuál era el significado del verbo fajardear. Irse a ver ballenas, no tomar partido, ser tibio, tomarle fotos a unos platos con migajas, actuar como machos alfa y dejar por fuera a las mujeres de la coalición, no necesitar huevas para gobernar y un sinnúmero de cosas más. Pero ¿por qué dice Fajardo que se fajardeó? Pues debe ser porque no fueron una ni fueron dos, sino que ya van 3 las alocuciones presidenciales del candidato de la Colombia Humana, el senador Gustavo Petro, desde su curul y ya no desde su lujosa biblioteca. He dicho una y otra vez de diferentes maneras y sin dudas que no comparto la violencia, el disturbio ni el bloqueo en las manifestaciones de protesta contra el gobierno de Duque. Y aquí se fajardeó del todo, porque dijo que las protestas de él han sido pacíficas, alegres, multitudinarias. Es que yo creo que Petro está muy preocupado porque la ciudadanía le está pasando la factura y lo señala como el responsable de la violencia, de los bloqueos, del incremento de los contagios y de las muertes y por supuesto de la pérdida de miles y miles de empleos. No, pues entonces ahora salió a decir que ese paro no tiene nada que ver con él, que qué horror, que qué es esa violencia, que quiénes habrán sido, que qué cosa tan espantosa. Cuando dijimos que no habíamos participado ni participamos hoy de la organización de la protesta popular que se ha transformado en un verdadero estallido social, no mentimos. Con dignidad dijimos la verdad. Pero a ver, un momentico. Recordemos su primera alocución presidencial justo el día antes de que iniciara el estallido social, como lo llama él. No abra su negocio mañana,
permita que sus empleados no trabajen. No saque su carro mañana, ni su bus, ni su camión, ni su taxi. No vaya a trabajar. Entonces, ¿qué, senador Gustavo Petro? ¿Le va a escurrir el bulto a su responsabilidad? Ahora manda un discurso que dice con astuta calma, pero en el fondo contiene estas frases violentas y mentirosas. Los expone de frente contra una maquinaria de muerte que el mismo gobierno preparó con los dineros que debían ser invertidos en luchar contra la pandemia. Rechazamos el asesinato sistemático del gobierno, rechazamos su crueldad, su falta de atención y escucha a la juventud que asesina. Gustavo Petro está diciendo que el gobierno tiene una política diseñada para atacar a sus propios ciudadanos. ¿Es que acaso tiene las pruebas para demostrar que hay una política de Estado para cometer crímenes en pleno siglo XXI? Ahora que Petro se fajardió, nos va a salir con el cuento que sus congresistas, los de la Colombia Humana, así como los que lo apoyan desde el Polo Democrático y el Partido Verde, y que además se lucieron en plenas protestas, no tienen nada que ver con él. ¡Primera línea, ayúdenme! Petro se equivocó de nuevo, por eso es que es tan dudoso llegar a la conclusión de si se fajardió o no. Si fajardearse es sinónimo de pifiarse, Fajardo tiene razón. Petro está fajardeado, pero desde hace rato. La narrativa de Petro ahora es que dice que no tuvo nada que ver con las muertes, los bloqueos, los bebés que mataron, los empleos que se destruyeron y las empresas que se acabaron. La verdad es que nadie se la cree. Petro sabe que se le acabó el impulso al paro, que los del Comité del Paro quedaron, además de divididos, deslegitimados, y que dar un golpe de Estado para tumbar a Duque es un imposible. Es que en Colombia hay muchos más ciudadanos que defienden las instituciones que los que pretenden arrodillar a la fuerza al Estado de Derecho. Y no se nos puede olvidar que Petro votó negativa la ley de vacunación universal, que ha permitido que hoy vayan más de 11 millones de dosis aplicadas. No sé si además de querer un país económicamente quebrado, también lo quería enfermo. Y pues Fajardo está fajardeado desde hace rato. Yo pensé que era imposible superar lo de los platos con las migajas, pero lo cierto es que Fajardo todos los días aplica su filosofía de vida y le deja claro al país que se puede. ¡Se puede! ¡Vamos para adentro! O sea que en Colombia la izquierda se fajardeó. Soy María Andrea Nieto. Bueno, queridos, les dejo toda esa información y ese conocimiento en sus mentes y en sus corazones. Y esta noche, si es posible, vuelvan a ver el programa y compartan el programa. Compartan todo lo que Magazine Informativo Vive Consciente publica, los podcasts que estoy publicando. Compártanlo, compartan lo que hay en la página web y en el canal de YouTube. Ayúdenme a cuidar la democracia, a sembrar en la mente y el corazón de los hombres la corresponsabilidad, el amor, la misericordia y la compasión. Y también a estar informados de forma precisa y veraz. Los quiero. Que Dios... No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen, no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice, yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen, no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice, no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice, avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen, no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento. A los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida.
la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria.